Y te damos a ti la gloria, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Qué maravilloso, iglesia, que nosotros llevemos, es 2 Samuel 6. Qué tremendo es que nosotros comprendamos un punto muy importante, iglesia, de, amén, llevar a la casa la palabra de Dios, lo que somos. La palabra de Dios nos dice que donde está su presencia, la vida de las personas cambia. Ahora aquí vemos 3 meses que estuvo el arca del pacto, que representa la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, y él fue bendecido, él y su casa, los que moraban ahí. El punto es el corazón de las personas que establecen la presencia de Dios en su casa. Qué maravilloso es que nosotros, amén, comprendamos. El arca del pacto, una vez más, es la presencia de Dios en casa de Obed-Edom. Un niño prácticamente no tenía ni 12 años, se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿nos daría permiso de vivir en la casa, en la iglesia? Aquí en la iglesia. Y le dijo el pastor: ¿y por qué quiere vivir aquí en la iglesia? Y le dice: es que mi papá y mi mamá aquí se aman mucho, pero en la casa se odian. Wow, qué triste, hermanos, escuchar esto. Ahora, esto es algo sorprendente, y aquí vemos cómo Obed-Edom lleva el arca, lleva la presencia de Dios en su casa y es bendecido. Cuando tú y yo llevamos esto, el evangelio, nosotros nos comportamos en casa como te comportas aquí en la iglesia, es poderoso, iglesia. Dios empieza a bendecir. Obed-Edom convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración. Él oraba en casa, no nada más en la iglesia. Amén. Esto es poderoso. Una de las cosas que le pregunté al pastor de mi pastor, él se llama Paul Stevens, vino en Cosechadores, y tuvimos una reunión como de preguntas, dudas, preguntas de pastorado. Tuvieron varios pastores pioneros, y dentro de ellos mi pastor y otros pastores, tuvimos muchos con sus esposas. Y parte de la pregunta que yo le hice, cuál ha sido pues las claves de éxito de su ministerio, y yo pensé que me iba a decir esto, aquello. Una de las cosas que me dijo es tu familia. El primer ministerio es tu familia, es tu esposa, me dijo. Y eso es poderoso. Mi primer ministerio es mi familia, es mi esposa, mis hijas, y luego predicador. Amén. Eso es bíblico, iglesia. Esto es lo que nosotros, lo que yo te estoy predicando es lo que vivo. No te voy a predicar teología. Amén. ¿Cómo está tu relación con tus hijos en esta noche? ¿Cómo está tu relación en tu familia? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, tu esposa? Eso es. Muchos de los que estamos aquí, si no está bien tu relación, puedes llegar y arreglar eso. Amén. ¿Cuántos te están escuchando? Amén. Arreglar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. No podemos seguir viviendo así. Dios no nos va a bendecir. Escucha, un hombre, escucha, esto es una revelación. Un hombre iba con su familia agarrados de la mano, iban caminando en la calle, y de repente la esposa le dice: se me antoja unos helados. Y el esposo mete su mano en la bolsa y le dice: no tengo. Y luego este hombre estaba orando en la iglesia: Dios, bendíceme, Dios, ayúdame. Y a través del Espíritu Santo le dice: ¿cómo quieres que te bendiga si a mi hija, que es su esposa, lo tratas mal? Ese día tenías para invitarle un helado y no. Tú quieres que yo te bendiga cuando tú no puedes bendecir a mi hija, que es tu esposa. ¿Cuántos están aquí? Amén. Son cosas, quizá puntos que tenemos que arreglar en el hogar. Amén. Y eso va a traer la bendición de Dios cuando tú y yo lo hacemos. La Biblia dice que Obed-Edom solo 3 meses
Él no lo, el arca del pacto no lo usó como sea. Ellos conocían, sabían que era muy, bueno. Quiero contarte la historia rápidamente. Cuando fueron derrotados el pueblo de Israel, se llevaron el arca del pacto. El arca del pacto era puro oro, para ellos era pues, un botín valioso. Pero cuando los filisteos lo tenían, se enfermaron. Empezaron a enfermarse, les salían granos, tumores, y se estaban muriendo. Y estuvo por ese tiempo, y los hechiceros, magos dijeron: es el arca lo que nos está maldiciendo, mándenlo. Entonces mandaron a hacer unos ratones, unos tumores de oro aparte, mandaron para que llegara al pueblo de Israel, y lo recibieron. Escucha, para ellos, cuando recibieron Obed-Edom, su familia, cuando recibieron, ellos no lo vieron como algo. Ellos lo, vieron, de algo como algo especial. Empezaron ellos a tratarlo de una manera, diferente. Y Dios los bendijo a causa de eso. Ahora, quiero decirte, iglesia, es necesario, hermano, hermana, que tu esposo, tu esposa, tus hijos vean que tú eres un cristiano, pero no nada más aquí en la iglesia, sino en la casa. Que ellos te vean orar, que ellos te escuchen cómo hablas. Si tú hablas de chismes en casa, o de mentiras, o hablando detrás de los hermanos de la iglesia, detrás de los quizá compañeros de trabajo, o quizá hasta del pastor mismo, quiero decirte, todo eso detiene que Dios bendiga tu matrimonio. Quizá tú digas: no estoy fornicando, no estoy tomando, no estoy ya drogándome, ya dejé de robar, ya no lo estoy haciendo. Pero quiero invitarte, examina en esta noche, tu vida, tu cristianismo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es llevar la presencia de Dios en nuestro hogar, y tu hogar va a ser bendecido, iglesia. Primera de Crónicas 3, verso 14. Primera de Crónicas 3, en el verso 14. Dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas 3, verso 14. Cuando lo encuentres, de un fuerte amén. 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 Del cual hijo de Amón no es primera, creo que es segunda, es segunda de Crónicas. Entonces 3:14. No, lo apunté mal el libro, pero lo que dice en la escritura, lo que también leímos en el libro de segunda de Samuel 6, es la misma. Dice, pero es en otro versículo, que el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-Edom en casa 3 meses, y bendijo al Señor a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Eso es lo que estoy ministrando. Qué importante es ver que este hombre, Obed-Edom, era un trabajador, un siervo de Edom, de los edomitas, y a causa del arca se convirtió en un lugar de bendición para él y para sus hijos, para su familia, por llevar la presencia de Dios en su casa. ¿Te imaginas si tú y yo, lo que tú sientes aquí cuando cantas, lo que tú sientes aquí cuando estás en la casa de Dios? Amén, que tú lleves eso en tu hogar. Dios le bendijo su familia y todo lo que tenía. Y por eso él empezó a alabar al Señor. Amén. Y qué tremendo que este hombre se convirtió en un portero. Amén. De la casa de Dios. Es llevar la presencia de Dios en nuestras casas. Amén. Porque podemos nosotros llegar a este punto. Escuche con atención. Podemos nosotros solamente ser oidores, nada más. No retener.
y el diablo nos roba, amén, la bendición de Dios, porque no retenemos, solamente escuchas un buen mensaje, escuchas, amén, la palabra de Dios, pero hasta ahí nada más, no se retiene, amén. Ahora, la otra parte, amén, es que muchas veces lo entendemos, pero no echa raíz. A veces nos convertimos en inconstante, amén, y una vez más el enemigo nos roba la palabra. O por los afanes, las seducciones de las riquezas de este siglo lo ahogan. Dice, quiero decirte, no hay ninguna persona aquí que no sea, que no batalle con los afanes de este mundo. Todos batallamos, luchamos. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos, iglesia, de dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno de la palabra, retener y vivirlo. ¿Y cómo es vivirlo? Es estando en casa, voy a vivir, amén, la palabra de Dios. Una de las cosas, cuando yo me salvé, le preguntaba a mi pastora, que lo viste estos días que vino, nos ministró, amén, y yo le preguntaba, quiero que me ayudes, quiero que me corrijas, y tú sabes, yo estaba ahí queriendo servir, queriendo que Dios me bendijera mi vida. Yo llegué soltero, pero Él me dice algo muy sencillo, muy fácil: todo lo que tú escuches en mi mensaje, vívelo, eso es nada más. Y yo pensé que me iba a decir esto, haz aquello, pero no, algo tan sencillo: todo lo que escuches que te estoy predicando, que estoy predicando en la congregación, vívelo y Dios te va a bendecir. Una de las características que vemos en Obed fue músico. Él era músico, le provocó, amén, un deseo de cantarle al Señor, de agradecimiento, amén, y él empezó a tocar instrumentos. Ahora sí, en Primera de Crónicas 15, Primera de Crónicas 15, en el verso 21. Matatías, Elifaleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Este hombre, amén, le cantaba, le adoraba a nuestro Dios. Tenía arpas afinadas para dirigir. Ahora, el rey David decidió dejar a Obed-edom y sus hermanos como guardias del templo, amén, porque este hombre tenía un corazón de siervo. Incluso Obed significa, amén, siervo de Edom. Obed significa siervo de Edom, de los edomitas, es un siervo. Así que este hombre tenía, amén, algo que lo caracterizaba, era siervo. ¿Alguien puede definir qué es siervo? Una palabra, dos. El que sirve. Amén. ¿Alguien más? El que es humilde para servir a Dios. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué más? Ok. Siervo, la palabra servir. Una de las cosas del siervo es un servidor. Un servidor es una persona que sirve, como dijo la hermana, tenía ese corazón de servir. Ahora, así como servimos en la casa, así como servimos en la iglesia, así tenemos que servir en la casa. Y es aquí donde nos cuesta a todos. Amén. Aquí donde nos cuesta a todos vivir esto. Amén. A ver, ¿cuántos se acuerdan que un día me dijo mi esposa, eres un buen trabajador, de eso no me puedo quejar, pero así como sirves en tu trabajo, esto fuera diferente si tú sirvieras también en la casa de la misma manera? ¿Cuántos están aquí? Amén. Me lo dijo mi esposa, ella me conoce más que a ustedes. ¿Por qué le digo eso? Porque eso es lo que este hombre tenía, un corazón de siervo, un corazón de siervo. ¿Cuántos están aquí? ¿Podemos nosotros aquí, amén, como hijos de Dios, aquí servir a las mesas, servir un plato de comida, darle a los hermanos, pero luego en la casa no queremos servirle quizá al esposo o a la esposa, que sea un vaso de agua, o servir a los hijos, o los hijos servir al papá? Nos cuesta, amén.
Primera de Crónicas 16:38. Primera de Crónicas 16:38, la palabra de Dios dice: y a Obed-edom y a sus 78 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros, dice la palabra de Dios. Ellos se convirtieron en porteros, en guardas del templo. Ellos veían quién entraba, quién no. Y Dios, amén, volvió a bendecir a Obed-edom con 8 hijos. 8 hijos. Eso es maravilloso. Amén. ¿Por qué? Porque era un hombre, era un siervo. Quizá para muchos, escucha, esta palabra se escucha feo. Quizá para muchos este hombre era el mandadero de todos. Quizá. Pero Dios lo bendecía. ¿Cuántos están aquí? Amén. Quizá para mí, yo no quiero ser un mandadero de nadie. Yo no soy tu mandadero, ¿verdad? Así es. Pero quiero decirte que este hombre, Dios lo bendijo por ser un siervo. Ahora, en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 26, en el verso 4 y 5, Primera de Crónicas 26, verso 4 y 5, la palabra de Dios dice: los hijos de Obed-edom, Semanías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joab, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isaacar; y el octavo, Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Ahora, de este mismo texto vamos a seguir leyendo en el verso 5. El sexto, Amiel; el séptimo, Isaacar; el octavo, Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Samaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semanías: Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados; asimismo Eliú y Samaquías. Aquí hay algo poderoso, iglesia, que este hombre fue bendecido sus generaciones. No se quedó nada más con él, sino él fue bendecido, amén, sus generaciones. Vemos la bendición de Dios estuvo con sus hijos hasta la tercera generación. Dice, sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. Amén. Esto es algo, y podemos nosotros hablar del sacerdote Elí. Elí fue un buen sacerdote. Él fue el que lo discipuló a Samuel. Pero este hombre, sus hijos, Dios los mató, no tuvo descendencia porque no los disciplinó. Ahora aquí vemos este hombre que fue bendecido sus hijos y sus nietos. Amén. Su tercera generación fue de gibores, hombres valientes, hombres de fuerza y valor. Amén. Como soldados. Tuvieron, dice la Biblia, que tuvieron riqueza, virtud, valor. La forma en que Dios bendijo a Obed-edom solo por tener el arca, de ahí inició todo, iglesia, de ahí. Y no dice pues tantos años, ¿verdad? 3 meses, muy poquito, pero este hombre hizo su casa un altar, hizo su casa, su hogar, amén, como casa de Dios. Su familia fue bendecida. Fue familia de valientes y de fuerza, de riqueza, de virtud. Todos servían al Señor. Eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Dice que bendijo todo lo que tenía. Amén. ¿Cuántos se acuerdan, amén, que en la casa de Pedro, amén, nuestro Señor Jesucristo sanó a su suegra? Amén. Pedro llevó a Jesús en su casa. ¿Qué te parece si tú y yo llevamos a nuestra casa a nuestro Señor Jesucristo? La casa de Mateo, amén, que fue nuestro Señor Jesucristo la casa de Mateo. Nuestro Señor Jesucristo fue la casa de Jairo, principal de la sinagoga, y sabemos lo que hizo. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Simón el leproso, donde estaba, amén, nuestro Señor Jesucristo en esa casa? Y, amén, cuando vino la mujer del vaso de perfume de alabastro. Amén.
en la casa de Marta, de María y Lázaro. ¿Cuántos se acuerdan? Que nuestro Señor Jesucristo le dice, entre ellas estaban peleando, dile a mi hermana que me ayude, pues todavía no están los tamales, todavía le faltan, dile que me ayude, ahora falta la salsa y falta el café. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, mujer, mujer, afanada y turbada, ¿por qué estás tan preocupada, tan tensa? Porque, amén, tu hermana ha escogido la mayor parte. Y cuando nosotros escogemos, amén, esta parte de la presencia de Dios, vivimos, amén, como el mundo vive de cabeza. Y todo esto, lo que te estoy diciendo, iglesia, en la Biblia marca que nuestro Señor Jesucristo fue a esos lugares, y esos lugares sucedieron los milagros. Si no hay sanidad, hubo esto, salvación. Amén. Salvación. Se convirtieron en una familia Obed-Edom, en una familia modelo, que hasta el día de hoy se habla de ellos. ¿Cuánto nos gustaría tener una familia que todos hablen de esa familia, que están sirviendo a Dios, que son bendecidos? Pero necesitamos tú y yo pararnos y llevar la presencia de Dios en nuestras casas. Amén. Y no nada más, amén, en la iglesia comportarnos, o como los fariseos, ellos eran buenos para mostrar, amén, quizás su religiosidad, o quizás hablaban de santidad, hablaban de tantas cosas, pero nada más ahí era de palabra, pero en casa eran otros. Y este hombre Obed-Edom le nacieron hijos gobernantes, valerosos, esforzados, fuertes, robustos, servidores. Los mandaderos, pero eran jefes, dice la Biblia. Primera de Crónicas 26, el texto, en el verso 4. Los hijos de Obed-Edom, Semanías el primogénito, Josabel el segundo, y ahí menciona todos estos hombres, amén. Sus hijos fueron jefes. ¿Cuántos aquí les gustaría que sus hijos fueran valientes, esforzados, exitosos en lo que ellos hagan? Amén. Y que tengan los favores, la bendición de Dios, y así llevar a la siguiente generación? Pero ellos decidieron llevar la presencia de Dios en su hogar. Amén, gloria a Dios. Eso es lo poderoso, iglesia. Amén. Porque la presencia de Dios hay bendición, iglesia. Eso lo dijo Moisés. Si tú no vas conmigo, él estaba en el desierto, donde iba a entrar en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde había mucha bendición, donde iba a enriquecerse. Pero este hombre dice, no quiero todo eso, no lo quiero. Si tu presencia no va, yo no voy. Qué maravilloso es que nuestro hogar se convierte en una bendición. Amén. Que la gente vea que nosotros somos cristianos. Amén. La casa de Obed-Edom se convirtió en un lugar de bendición, de prosperidad. Tuvieron riqueza, virtud. Su familia fue bendecida. Y todos servían al Señor. Amén. Y hasta la tercera y cuarta generación, dice la Biblia. Amén. Ellos fueron muy bendecidos, iglesia. Quiero extenderte esta invitación, iglesia, de hoy tomar esa decisión, llevar, amén, a nuestra casa la presencia de Dios, que en tu casa te vean orar, que en tu casa te vean leer la Biblia, y que en tu casa tú estés hablando como hablas aquí. Amén. Así como este niño pidiéndole permiso al pastor por querer vivir en la iglesia, porque en la iglesia se amaban los padres, en la casa se odiaban como perros y gatos. Amén. Somos seres humanos. Escucha, y si nosotros lo llevamos, la presencia de Dios, Dios va a bendecir tu vida. En otras palabras, si tú llegas a casa y empiezas a tratar a tu esposa como lo que es tu esposa, no de tus hijos, empiezas a tratar a tu esposo como lo que es tu esposo. Sí, tiene muchas fallas, ha pecado, sí, todos somos pecadores. Eso es algo poderoso. Dios va a empezar a bendecir. Amén. Pero podemos también hacer todo lo contrario, iglesia. Comportarnos ahí así como dijo Job a su esposa, cómo se estaba comportando cuando, amén, se estaba enfermando, perdió todos sus hijos, su posición. Dice la Biblia que Job le dijo a su esposa, has hablado como una cualquiera.
Nosotros podemos estar en casa y hablar como cualquiera, como el mundo lo hace. Pero qué maravilloso es que nosotros en casa, iglesia, amén. Y quiero, con esto termino, iglesia, es algo maravilloso. Viene una hermana aquí en la iglesia, son vecinos, nos conocen, 7 años, nos conocen nuestra entrada, nuestra salida, y lo que hacemos y lo que no hacemos, de todo, y tienen una lupa grande, y vienen a la iglesia, porque mi esposa le invitó, y solamente nada más lo estaba viendo, qué hace y qué no hace, todo. Pero qué maravilloso que tú y yo podemos ser ejemplo. Qué maravilloso que tú y yo podemos nosotros, amén, llevar la presencia de Dios y la gente se va a dar cuenta. Ellos son cristianos, ellos son diferentes. Amén. Mi trabajo me preguntan, ¿usted, tú no te enojas? Sí, claro, yo me enojo. Le digo, pero no vivo del enojo. ¿Cuántos están aquí? No vivo del enojo. Cuando yo los veo a ellos, lloran porque estás así. No, es que ya llevo 2 semanas que no le hablo a mi esposa. Yo digo, wow, ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes vivir así? Y a veces me enojo 1 hora y ahí yo digo, Dios, llévame de aquí. Y Él me dice, arrepiéntete primero. Amén. Pero quiero invitarte, iglesia, que llevemos nosotros la presencia de Dios. Y qué maravilloso. 3 meses Obed-Edom fue bendecido en todo, iglesia. Dios va a bendecir tus finanzas, créeme. Dios va a bendecir a tus hijos en todas las áreas. Dios va a bendecir tu hogar, tu economía, amén, sanidad, salud, en todo. La salvación de tus hijos, de tu familia. Hoy puedes tomar esa decisión, iglesia. Qué maravilloso que nosotros podamos hacer. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Por un momento quiero hacer una invitación. Estás aquí, no estás bien delante de Dios. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Levanta tu mano. Cristo te ama. Cristo te ama. No te vayas de este lugar sin darle una oportunidad a Jesucristo.